Bienvenidos sean todos ustedes. Como siempre, acá estamos instalados en los jardines del ex Congreso Nacional y vamos a revisar algunos temas en relación a la convención. Cómo no, este lunes ingresó al Pleno el último informe de sistema político, que es diferente a lo que habíamos visto la semana pasada, cuando se votaron, por ejemplo, el tema de la Cámara de las Regiones, el Congreso de Diputadas y Diputados, etcétera. Este informe tenía relación, por ejemplo, con las policías, Fuerza Armada, etcétera, y se consagró ya que las policías ya no serán militarizadas de acuerdo a lo aprobado durante esta jornada. ¿Qué dice este artículo textual? Y por ende lo voy a leer. Dice: las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales, no militares de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Hemos preparado unas gráficas laterales también para que nos vayan acompañando con estas informaciones. Se plantearon varios principios sobre esta institución, por ejemplo, que deberá incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y además promover la paridad, que es algo que hemos visto en diferentes órganos que se ha planteado acá en el borrador de la nueva Constitución. También deberá actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. Además, se estableció que el ingreso y la formación en las policías será gratuito y no discriminatorio, del modo que establezca la ley. Recordemos que estos artículos habían sido ya votados en una instancia anterior en el Pleno, habían sido rechazados, es decir, no habían alcanzado este quórum de 103 votos y por ende tuvieron su segunda oportunidad ayer y ya pasaron entonces a este borrador de nueva Constitución, siendo el último informe de sistema político. Sin embargo, ciertos convencionales no quedaron muy contentos con lo establecido, sobre todo los convencionales de la derecha, así que pasemos a escuchar sus declaraciones. Yo creo que acá a quienes primero había que preguntarles si quieren seguir siendo una institución militar o una institución de carácter civil es a los mismos Carabineros de Chile. Lamentablemente, la Convención, en vez de entregar más herramientas para la protección y la seguridad de los chilenos, le ha quitado a Carabineros su jerarquía militar, cosa que ha sido un rasgo histórico de esta institución y por lo tanto hoy día se ha ido retrocediendo en lo que es el rango militar de Carabineros. Acá lo que ha pasado es que hemos mantenido desde la dictadura una intensa formación y una intensa relación militar de las policías. Lo que queremos dejar claro acá es que la función militar es distinta a la función policial. La vez pasada el término civil indujo algunos errores y tratamos de precisarlo, entonces lo escribimos completo. Dijimos que son instituciones policiales, no militares, que en muchas partes sería una redundancia porque si es policial no es militar, pero acá quisimos dejarlo bastante claro. Y tiene que ver con el nuevo foco que debe tener la policía. Claro, hoy escuchábamos declaraciones de Eduardo Cretón, también de Ricardo Montero, del Colectivo Socialista y también co-coordinador de la Comisión de Sistema Político. ¿Qué más se vio durante esta jornada? En cuanto a los tratados internacionales, se visó un artículo que deriva al presidente la atribución de, y esto también es textual, negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales. ¿Qué se estableció en relación a ello? Por ejemplo, sobre los estados de excepción constitucional, quiero decir, se aprobó la existencia del estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional y estado de sitio en caso de conflicto armado interno, ambos declarados por el presidente con la autorización del Poder Legislativo. Estos se suman al estado de catástrofe en caso de calamidad pública que ya está en el borrador de la nueva Constitución. ¿Qué permitirán los estados de excepción constitucional al presidente? Y esto también es textual, dice: el ejercicio de potestades y competencias que ordinariamente estarían reservadas al nivel regional o comunal cuando el restablecimiento de la normalidad así lo requiera. Aparte entonces de lo que quedó consagrado luego de este pleno, recordemos que ya estamos en la última semana de plenos, votaciones que ya están definiendo los últimos artículos que van a este borrador de la nueva Constitución, porque a partir de la próxima semana en Antofagasta los constituyentes tendrán en sus manos este borrador para entregárselo a estas tres comisiones nuevas: armonización, preámbulo y también la Comisión de Normas Transitorias. Todavía queda mucho por conversar, pero vamos a ir a una breve pausa comercial. No se vayan. Ya estamos de vuelta. Yo les decía antes de la pausa comercial sobre estas tres comisiones nuevas, las transitorias, preámbulo y armonización,
que de forma inicial iban a comenzar a trabajar la próxima semana. Eso va a ser así. Sin embargo, de forma sorpresiva, la convención nos comunicó a nosotros, los periodistas que seguimos a diario todo el trabajo de los convencionales, que ayer, día lunes, se iban a constituir. ¿Qué significa eso? Que se iban a juntar, se iban a conocer y también iban a elegir a sus coordinadores. Recordemos que a lo largo de todo este trabajo de la convención, cada una de las comisiones que han ido existiendo tienen 2 representantes, 2 coordinadores, y la idea entonces era que ayer cada una de estas 3 comisiones eligieran a sus representantes. Eso finalmente no tuvo mucho éxito, la verdad. Ninguna comisión pudo definir a sus 2 coordinadores. Solamente la comisión de preámbulo escogió a una de sus coordinadoras, que es Adriana Cancino, del colectivo socialista, y ella realmente estaba muy contenta con su elección, pero va a quedar pendiente, quedó pendiente más bien, la elección de los otros coordinadores, que podría seguir el día de mañana, día miércoles. Así que vamos a ver cómo se lleva a cabo eso. La idea es que esté todo listo para que la próxima semana en Antofagasta ya puedan comenzar a trabajar en relación a cada uno de sus temas. Recordemos que la comisión de preámbulo es una comisión que está integrada por 15 convencionales, va a durar cerca de 2 semanas a partir del próximo martes y tiene el objetivo, ¿no?, de escribir un texto breve que va a ir al inicio de esta Constitución, que es algo que no tiene la Constitución actual, como una especie de introducción. La comisión de armonización también va a tener un rol muy importante, va a ser la comisión más larga, tiene cerca de 1 mes de trabajo, va a estar integrada además por 40 convencionales y la idea es que deben buscar si es que entre los artículos que ya están en este borrador tienen ciertas incoherencias, incongruencias, etcétera. No pueden eliminar como sí ciertos artículos, sí los pueden ir fusionando, quiero decir, si es que hay cierta redundancia. Vamos a pasar a escuchar algunas declaraciones de los convencionales que integran esta comisión, de Rodrigo Álvarez y también Felipe Arboe. Es lamentable que cuando ya han transcurrido más de 10 meses todavía no es posible ponerse de acuerdo. Hubo 6 votaciones, no fue posible establecer cuál es la coordinación de una de las comisiones más importantes en esta etapa final. Nosotros como sector tuvimos la disponibilidad de votar por personas que no eran de nuestro sector y emitir votos por personas que no eran de nuestro sector, pero aún así fue imposible. Y yo creo que acá hay una crítica que debe hacerse la izquierda de la convención. Ellos tenían 31 integrantes en esta comisión de 40, necesitaban 21 votos para lograr un coordinador y no fueron capaces. Desde el punto de vista del resultado, creo que es preocupante una constitución tan identitaria y eso preocupa. Y también creo que es importante destacar que ojalá hay que terminar un proceso con la Comisión de Armonización y Transitorias que permita darle un camino, una ruta de implementación práctica a un texto como este, que va a tener tantos cambios institucionales, así que hay que ser muy cuidadosos en eso. Otra de las comisiones muy importantes es la de normas transitorias. También va a comenzar a trabajar el próximo martes. Tampoco pudo elegir ayer sus representantes, va a quedar pendiente para esta semana, pero la idea es que ya el próximo martes comiencen a trabajar y tienen un rol fundamental porque tienen que definir las normas que van a marcar el traspaso, la transición de la actual Constitución a una nueva Constitución si es que se llega a aprobar en el plebiscito de salida, que es el 4 de septiembre. Por ejemplo, si es que se llega a aprobar, tienen que definir si es que se adelantan las elecciones presidenciales o no, qué pasa además con las elecciones parlamentarias, en cuánto tiempo se van a ver los cambios en relación a educación, salud, justicia, entre otros. Hay que recordar, eso sí, que hay un proceso previo. Cada comisión, de hecho, durante esta jornada ya está votando sus propuestas de normas transitorias en base a unidades temáticas que fueron presentadas hace unos días atrás, y si es que logran la aprobación por mayoría dentro de las comisiones, ahí va a pasar a la comisión de normas transitorias. Tienen cerca de 1 mes de trabajo, incluso menos, 3 semanas, que es algo que también genera preocupación porque realmente es poco tiempo para definir las normas transitorias. Pero vamos a quedar muy pendientes a lo que pase durante esta jornada. Todas las comisiones están votando sus normas transitorias, menos medio ambiente. Bien, y vamos a seguir profundizando en este tema junto al convencional Jaime Baza, que está por primera vez en Convención Constitucional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por estar acá explicando ciertos temas, se los comentábamos en los primeros bloques. Hoy día las diferentes comisiones están votando las normas transitorias que van a pasar a la Comisión de Normas Transitorias. Sin embargo, el Frente Amplio no llegó al plazo indicado para ingresar estas normas transitorias. ¿Qué pasó ahí y cómo se va a resolver este tema? Sí, fue un problema informático prácticamente porque el plazo vencía a las 23:59 de la noche
y el correo llegó a la medianoche, a las 00:00 minutos. Segundos. Entonces nada, quedó fuera, pero vamos a presentar esas mismas propuestas en la Comisión de Artículos Transitorios cuando se abra el plazo para la discusión en particular. Entonces, Eso claro, ya en la Comisión de Normas Transitorias. Exactamente. Que vas a integrar además. Que yo voy a integrar, así es. Uno de los temas, eso sí, de lo que entiendo es que ustedes van a proponer que, por ejemplo, el actual presidente Gabriel Boric no tenga reelección, que es algo que ya está en el borrador de la nueva Constitución, ¿no? Así es. ¿Por qué han decidido que no tenga la opción de esta reelección? Bueno, nos parecía que dentro de las cuestiones que debiéramos como impulsar en esta etapa, junto con programar la implementación de la nueva Constitución de la mejor manera posible, habían ciertas ideas, ciertos principios que queríamos de alguna manera respetar, y era que las autoridades electas pudieran terminar sus mandatos, pero también darle certeza a la ciudadanía. Y cuando la ciudadanía eligió al presidente Gabriel Boric, sabíamos todos y todas que era sin reelección, que era un solo mandato, Claro. que eventualmente después podía presentarse a una nueva elección, como lo hizo el presidente Piñera, como lo hizo la presidenta Bachelet, pero que al menos era sin reelección inmediata, porque es una innovación importante que no teníamos desde el siglo XIX. Pero manteniendo los 4 años. Pero manteniendo el también. periodo de 4 años, efectivamente. ¿Y qué pasa también con los parlamentarios, por ejemplo, senadores que tienen ya 8 años, ¿no?, en la última elección? Claro, esta legislatura que empezó el año 2022 y va a terminar el 2026, debiera desenvolverse con normalidad. Es decir, que los diputados y diputadas que fueron elegidos para la Cámara puedan continuar sus funciones en la Cámara y que progresivamente la Cámara reemplace al Congreso, se transforme en el Congreso de Diputadas y Diputados. El caso del Senado es diferente porque el Senado como corporación, en tanto órgano colegislativo, experimenta transformaciones más importantes por su forma de representación y también por la forma en la que participa el proceso legislativo. Entonces probablemente en ese caso concreto sea más razonable pensar un periodo intermedio donde el Congreso de los Diputados conviva con el Senado mientras el Senado se transforma en la Cámara de las Regiones. Pero eso es parte de las cuestiones que hay que conversar ahora y que tiene que quedar diseñado para que la implementación sea progresiva y quede bien hecha, ¿verdad?, en cada una de sus etapas. Claro. ¿Qué plantean ustedes para que se instale esta Cámara de las Regiones? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que eso ya sea una realidad? Bueno, nosotros creemos que deberá ser pronto, ¿verdad? El Estado regional autonómico es una de las demandas más sentidas de la población que vive fuera de la capital, fuera de la región metropolitana. Es un impulso de descentralización importante porque va a permitir una redistribución del poder político real a las regiones. No va a ser una reforma cosmética, ¿verdad? Es una reforma importante. Entonces, quisiéramos que esa reforma empezara a implementarse lo antes posible, teniendo presente que las próximas elecciones territoriales, tanto municipales como de gobernadores, son en 2024 y 2025. Entonces, probablemente en torno a esos ciclos electorales debiera empezar a implementarse la Cámara de las Regiones, sin perjuicio que efectivamente hay senadores que fueron recientemente elegidos y que van a tener muy probablemente un régimen intermedio para ir incorporándose a la Cámara de las Regiones progresivamente. O sea, sé que entendí bien, el 2024-2025 ya estarían eligiéndose no senadores, sino que representantes regionales. Bueno, al menos de parte del Senado puede ser, insisto, estas todavía son definiciones preliminares. Esto tiene que ir de la mano con la implementación del Estado regional, con la elección de las asambleas regionales, pero claro, va a haber una etapa intermedia que se explica porque el propio Senado se elige y se renueva por parcialidades. Entonces hay una mitad que termina el 2026, hay otra mitad que termina más adelante y ahí entre medio hay que hacer un ajuste para que la Cámara de las Regiones pueda emerger con normalidad. Pero los senadores que tienen que cumplir 8 años, ¿se le acorta 4? Esa es parte de las cuestiones que hay que definir ahora en la Comisión de Artículos Transitorios. ¿Y qué proponen ustedes? No tenemos nada zanjado todavía. Yo creo que por lo pronto hasta el 2026 seguro que sí. Y entre el 2026 y el 2030 tiene que venir el ejercicio, ¿verdad?, de reemplazar progresivamente al Senado por la Cámara de las Regiones. Entonces va a ser un ejercicio, por eso se habla de un tránsito, ¿verdad? Claro. La nueva Constitución no se implementa de un día para otro, sino que se va transitando poco a poco, progresivamente, y una de las cuestiones en las cuales hay que transitar es precisamente en el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones. Hace un par de semanas el gobierno dijo que iba a tener una cierta incidencia en el proceso de normas transitorias de la Convención. Esto se vio, ¿no?, en una minuta que se reveló. ¿Cuál ha sido la incidencia del gobierno en este proceso? Bueno, yo creo que el Estado, el gobierno, tiene información muy importante
que la Convención Constitucional no tiene, por ejemplo, respecto a los tiempos de tramitación legislativa, por ejemplo, a los costos que tiene la implementación de determinadas políticas públicas, y esa información que el gobierno, en su mandato constitucional de ayudar al proceso constituyente, tiene que poner a disposición de la Convención. Eso no significa que el gobierno vaya a tomar decisiones, ¿verdad? Las decisiones políticas las toma la Convención, que para eso fuimos elegidas y elegidos, pero sí hay mucha información técnica, hay muchos antecedentes que van a permitir la progresiva implementación de la nueva Constitución, que tienen que ser provistos, por ejemplo, por la Dirección de Presupuesto, por la SECPRES, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que son organismos políticos, pero también técnicos, que tienen que entregar los insumos necesarios. ¿Pero el gobierno ya comenzó a trabajar en esa incidencia o en esa entrega de información? Entiendo que sí, entiendo que han habido reuniones institucionales incluso entre SECPRES y la mesa, que es un poco el canal a través del cual esa información debería llegarle a la Comisión de Artículos Transitorios, y espero que eso vaya bien. ¿Con los convencionales de apruebo dignidad no funciona así? Bueno, los convencionales de apruebo dignidad somos parte del gobierno, claro, ¿verdad? Este es nuestro gobierno, y la verdad que tenemos un diálogo muy fluido con las autoridades, porque entendemos que aquí hay una responsabilidad muy importante de implementar el diseño de la nueva Constitución, sobre todo pensando en que empezó con un gobierno, va a empezar a ser implementada con un gobierno distinto, y su implementación además se va a proyectar en el tiempo en los próximos años. ¿Pero qué tanto ha incidido, por ejemplo, en su propuesta de normas transitorias el gobierno? No, en los contenidos, como te decía, las decisiones políticas las toman las y los convencionales, porque eso es lo que define sobre todo el tipo de decisiones políticas para la implementación, qué priorizar, cómo avanzar con la implementación del Estado regional, qué tipo de ajuste hacer, por ejemplo, a la regulación del proceso legislativo. Y esas son decisiones que toman las y los constituyentes. Pero la información relativa a los costos, a la agenda legislativa, a lo que tarda la tramitación de un proyecto de ley importante, esos son insumos que nos tiene que proveer efectivamente el gobierno en tanto poder constituido, que es el que se va a hacer cargo por lo demás de implementar la Constitución. Si nosotros en 2 meses más nos vamos. Sí, hemos pasado el tiempo, ¿eh? Parece más de un año. Así es. Jaime, también te quiero llevar con el tema del sistema político. Fuiste integrante, sigue siendo integrante de esa comisión, que tengo entendido que hoy es su último día ya. Hoy debiera ser su último día porque se votan las propuestas de artículos transitorios relativos al sistema político. Te quiero preguntar sobre este tema que se cayó en el pleno del viernes, que tiene relación con la insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados, con este quórum de 4/7. Esto se volvió a ingresar el domingo en la Comisión de Sistema de Justicia. Eso ha generado cierta polémica por parte de algunos convencionales que dicen que esto es una especie de trampa, que no debería ser, que tenga otra oportunidad. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? Mira, yo primero creo que hay que desdramatizar esta situación. Son muchos los ejemplos de propuestas constitucionales que han llegado al Pleno por distintas vías. Cuestiones relativas, qué sé yo, a medio ambiente, a pueblos originarios, al pueblo tribal afrodescendiente, incluso reglas de quórum para la aprobación de las leyes, artículos vinculados al terrorismo que ha presentado la derecha, ¿verdad?, a mansalva. Son muchas las propuestas, son muchos los ejemplos de normas que han llegado al Pleno por distintas vías. Esto no tiene nada de raro, es una cuestión frecuente que ha pasado varias veces en las últimas semanas, y ciertamente no tiene nada de antirreglamentario, entre otras razones porque las competencias de las comisiones son competencias abiertas. Su enumeración de competencias no es taxativa, no es un número cerrado. Siempre dice, entre otras materias, la Comisión de Sistema Jurídico verá esto, pero entre otras materias. Y eso explica que de repente un mismo fenómeno sea percibido desde distintas comisiones en distintos puntos de vista y lleguen, por tanto, al Pleno propuestas de norma constitucional diferentes. La verdad que no tiene nada de excepcional. Me gustaría que nos explicaras, y sobre todo a las personas que nos estás viendo, este tema de la insistencia con 4/7 de repente es un poco técnico, ¿cierto? Es una instancia que se ve después de la comisión mixta entre la Cámara de la Región y ese Congreso de Diputadas y Diputados, pero también han generado dudas, por ejemplo, que la Cámara de las Regiones con este quórum de 4/7 finalmente no tenga un rol tan importante en la toma de decisiones, porque finalmente la última palabra la tendría el Congreso de Diputadas y Diputados. Yo sé que defiendes este artículo en cuanto a los 4/7, pero ¿cómo respondes a eso, de que la Cámara de las Regiones finalmente no tenga un rol tan fuerte en la toma de decisiones para las regiones? Mira, voy a tratar de salirme de mi rol de constituyente y ponerme la chaqueta del profesor de Derecho de nuevo. Mira, aquí yo creo que la clave está
en la necesidad de contar con una regla que permita destrabar el diálogo entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados que se da en torno a la comisión mixta. Eso significa que solo en aquellas materias en las cuales haya diferencia de opinión entre el Congreso de los Diputados y la Cámara de las Regiones va a haber una comisión mixta. Y eventualmente la insistencia se remite a aquellas materias del informe de la mixta en las cuales haya de nuevo o todavía diferencia. No es que la Cámara de las... no es que el Congreso de los Diputados pueda decidir por sobre la Cámara de las Regiones. Es que en algún momento del diálogo tiene que haber una regla que permita destrabar la discusión para poder avanzar. Y lo que pasa es que, claro, como se cae esta regla, no hay ningún mecanismo que permita resolver la diferencia. Porque la gran mayoría de la materia de un proyecto de ley va a haber acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? ¿Verdad? La Cámara de Diputados despacha, el Senado despacha, y en todo en lo que están de acuerdo el proyecto sigue adelante, y solo hay comisión mixta respecto a las diferencias, que esas son muy menores. Y la insistencia no es para el informe de la mixta, es para las diferencias que haya respecto del informe de la mixta. O sea, es una hipótesis bien específica. No da para decir, como se ha dicho, que el Congreso de Diputados va a humillar a la Cámara de las Regiones. Y eso, entre otras razones, porque la Cámara de las Regiones participa del proceso de formación de la ley, primero en las leyes de acuerdo regional, claro, que son varias, son más de 30 y materias sociales también, en derechos sociales, educación, pero además la Cámara de las Regiones puede no solamente conocer de esas materias de acuerdo regional, sino que además puede pedir cualquier otro proyecto de ley. O sea, cualquier proyecto de ley en cualquier materia puede pasar también por la Cámara de las Regiones. Y eso para valorar la importancia, aunque escape de las leyes de acuerdo regional, exactamente. Entonces, no es cierto que haya una suerte como de humillación por parte de una Cámara sobre la otra. Lo que pasa es lo que hay que poner sobre la mesa es que la Cámara de Representación Política hace realidad de una manera mucho más fiel la idea de que una persona vale un voto. En cambio, la Cámara de las Regiones hace más fiel la idea de que cada región vale lo mismo, pero no vivimos la misma cantidad de personas en cada región. Por eso, la Cámara de Representación Política es una Cámara de Representación proporcional, donde los representantes más o menos representan la población del país en general, y la Cámara de Representación Territorial, que es la Cámara de las Regiones, tiene igual número de representantes por región, sí, para que cada región pese lo mismo. Exactamente. Así como cada persona pesa lo mismo en el Congreso de los Diputados, cada región pesa lo mismo en la Cámara de las Regiones. Esto se va a votar en el Pleno, ¿cierto?, de Sistema de Justicia, que entiendo que va a ser el viernes. Jueves o viernes. El viernes, parece, sí. Sí. Ya nos confundimos un poco con las fechas que son tantas los plenos, queda ¿no? Queda poquito, ya van a terminar los plenos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si esto no logra la aprobación? ¿Esto queda en manos del Congreso o hay una forma para verlo en las normas transitorias? Ya, lo que pasa es que aquí es necesario tener una regla que permita destrabar el proceso de tramitación de la ley cuando se llegue a un punto muerto. Claro. Y ese es un vacío. O sea, si esa norma no se aprueba el viernes, vamos a tener un vacío en la regulación constitucional del proceso legislativo, y ese vacío podría ser llenado eventualmente por la Comisión de Armonización. La Comisión de Armonización, que empieza su trabajo la próxima semana, va a revisar el borrador de nueva Constitución y va a identificar las contradicciones, va a identificar la falta de ortografía. Pero la Comisión de Armonización no puede incluir más artículos. Puede hacer, no, lo que pasa es que la Comisión de Armonización tiene que hacer un informe donde le propone al Pleno ciertos ajustes y ciertos arreglos al texto constitucional. Y dentro de esos ajustes puede estar la incorporación de alguna competencia que falte por aquí para hacerla redonda, darle más coherencia a la tramitación. Sí o sí tiene que quedar en el borrador de la nueva Constitución, que no sería correcto que quede en manos del Congreso. Yo creo que sí, que tiene que estar en el borrador. Sí. Jaime, ¿cómo ves también el trabajo de sistema político? Se terminaría hoy día, si es que terminan de votar las normas transitorias, y lo que viene ahora para esta comisión que vas a integrar, que es una de las más importantes dentro de la convención. Mira, el sistema político tuvo el desafío difícil de cambiar las reglas para el ejercicio del poder. Sabemos que en Chile el poder político se ha ejercido siguiendo determinadas reglas, determinadas características. Sabemos que esas instituciones están metidas, ¿verdad?, en una crisis de legitimidad y confianza importante, y la Comisión de Sistema Político tuvo esa responsabilidad, pensar un diseño que permitiera ejercer el poder político de una manera distinta,
pero al mismo tiempo superar la crisis de legitimidad y confianza de la ciudadanía. Y por eso se propuso este presidencialismo atenuado, donde el presidente de la República efectivamente va a tener menos poder, va a concentrar menos poder, y este bicameralismo asimétrico, donde vamos a tener 2 cámaras, pero con funciones distintas. Claro. Esa propuesta ahora tiene que pasar efectivamente por el sedazo de los artículos transitorios, porque la Comisión de Artículos Transitorios tiene que programar el tránsito desde el orden que está actualmente regulado en la Constitución vigente y lo que establece la nueva Constitución. Ese transitar tiene que ser ordenado, tiene que ser programado, no puede ser de un día para otro. ¿Les preocupa ¿verdad? el poco tiempo que tiene la Comisión de Normas Transitorias? No tanto, porque los artículos transitorios son cuestiones bien específicas, deberán ser pocos artículos transitorios. Un artículo para el presidente de la República, un artículo para la Cámara, un artículo para el Congreso de los Diputados, deberán ser pocos artículos. Y sobre todo identificar los mandatos que la Constitución da a la ley y especialmente los tiempos en los cuales esos mandatos tienen que satisfacerse, ¿verdad? Y eso, claro, estamos hablando de muchos menos artículos de los que tiene de los que tiene la Constitución, del articulado permanente, mucho menos. Ahora, las encuestas han mostrado por 6 semanas consecutivas que el rechazo está por sobre el apruebo y también ha bajado la confianza hacia el trabajo de la convención. ¿Hay preocupación sobre el resultado que podría verse en el plebiscito el 4 de septiembre y crees que hay un déficit en ciertas áreas para llegar a comunicar a la ciudadanía qué se está haciendo acá en el Congreso Nacional? ¿Pero hay una preocupación por las encuestas? O sea, yo creo que hay una preocupación por las encuestas, efectivamente. Las encuestas podrían estar mostrando otra cosa y sin embargo muestran lo que muestran, ¿verdad? Es algo que nos preocupa. Y tenemos hemos conversado mucho sobre cómo enfrentar esta situación, cómo revertir esta situación, tratando de hacernos cargo efectivamente de los errores no forzados, se dice en el tenis, ¿verdad? De los errores no forzados que hemos cometido en la convención, mucho chascarro, ¿verdad? Que ha ido de alguna manera debilitando la imagen pública de la Convención Constitucional, pero también sabemos que se ha llevado adelante una discusión política muy importante, que hemos tocado muchas sensibilidades, muchas fibras que son importantes para la ciudadanía y que hemos tocado también muchos intereses que han reaccionado de manera muy defensiva. Este sábado vamos a tener el borrador de la nueva Constitución redactado, un primer borrador, antes de que empiece el trabajo de la Comisión de Armonización. Y yo creo que con ese borrador en la mano vamos a poder conversar más tranquilamente con la ciudadanía para contarle qué es lo que se ha aprobado, qué es lo que cambia en la nueva Constitución respecto de la actualmente vigente y cómo es que ese paso hacia adelante es un paso positivo que nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida personal, pero también familiar y social. Bien, Jaime Baza, muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, pues. Mucho éxito también en el proceso que viene. Muchas gracias por la invitación. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en Convención Constitucional. Que estén muy bien. Buenas tardes.